Para poder hablar sobre las características del texto dramático, jóvenes, es preciso hablar también sobre algunos escritores de esta época, ¿ya? De la época en la cual surge el teatro, la dramática, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada habíamos indicado que aproximadamente, hablando de fechas así, aproximadamente el texto dramático nace por los siglos 5, 6 antes de Cristo, ¿ya? Y la base o la raíz para que pueda nacer el texto dramático fueron aquellas hazañas religiosas que realizaban la gente o en el pueblo de Atenas, ¿ya? Entonces, vamos a tocar brevemente la vida de cada uno de los representantes importantes de esta época y sobre todo de este género. Miren y observen con atención. Aquí estamos visibilizando sobre algunos principales autores griegos, ya que representan al teatro o al género dramático. Hablamos de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Ellos son los principales autores griegos, ¿sí? Quienes han representado y hablan sobre el texto dramático, ¿ya? Es decir, sus obras literarias pues van a ser específicamente en en género dramático, en el género dramático, ¿ya? Entonces vamos a pedirles la participación de cada uno de ustedes para poder tomar en cuenta, raro, me dicen, ya, vamos a hacer esto así. Ya, ahora ¿cómo me escuchan, jóvenes? Bien, normal. Espero que me estén escuchando bien. Bien, les decía, vamos ahora a tocar partes importantes con respecto a los principales autores griegos, ¿sí? Hablábamos sobre Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Estos escritores, estos autores, sus obras literarias pues son utilizadas el género dramático, ¿sí? Para ello, decía que vamos a hacer un trabajo compartido, ya que ya tenemos los materiales en manos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Adela y Ángel, espero que me estén escuchando, Adela Soto y Ángel, ellos van a analizar a Esquilo, ¿de acuerdo? Adela y Ángel van a analizar a Esquilo. Ángel, Wilka y James van a analizar a Sófocles, ¿sí? ¿De acuerdo? Ángel y James. Jessica, Lenny y Margarita van a van a analizar la vida de Eurípides, ¿sí? Jessica, Lenny y Margarita a Eurípides. Miluska, Rosemary y Shiam a Aristófanes, ¿de acuerdo? A Aristófanes. Entonces, leemos un poquito su vida de ellos, cuáles fueron sus obras más importantes, esa obra en que se caracterizaba, así, a grandes rasgos, los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darles tiempo a todos ustedes que puedan leer esto en 2, 3, 4, 5, 6 minutos, ¿sí? Compañeros, buenas tardes. Hola, adelante, Adela. Esquilo nació en el año 524 a.C. en Eleusis, Grecia, en el seno de una familia de gran abolengo social. Participó de forma heroica en la vida militar griega, siendo protagonista en las batallas de Maratón, Salamina, Platea y otras. Esquilo residió en Siracusa cuando ésta estaba regida por el tirano Hierión. Esquilo tenía grandes y sus principales obras fueron Agamenón, Prometeo encadenado, las Coéforas, los 7 contra Tebas, las suplicantes, Humedis,
y los persas. Eso sería, maestra. Exacto. Entonces, las obras de Esquilo, las más resaltantes, jóvenes, van a ser Las Suplicantes. Esa es una de sus tragedias. Él estaba especializado en poder hacer tragedias, ¿ya? Esquilo. Otra de sus tragedias, lo que dijo su compañera también, Los Siete contra Tebas, ¿sí? Otra de las obras basado en tragedia. Y Prometeo encadenado, ¿no? Entonces, como verán, Esquilo pertenecía a una familia de alta categoría, ¿ya? En la vida social, ¿ya? Entonces pertenecía, como decía Adela, ¿no? A una familia de abolengo, ¿sí? Bien, vamos ahora a escuchar un poco acerca de la vida de Sófocles. A ver, jóvenes, ¿quién? Continuamos con Sófocles. ¿Quién nos habla sobre Sófocles? Ya, aquí participó Adela. Sófocles, jóvenes, es otro escritor griego. Sófocles, él nace o sus datos en la cual él existió fueron aproximadamente entre 496 a 406 antes de Cristo. Este escritor fue considerado como el mayor de los dramaturgos griegos, ¿ya? Y por su equilibrio expresivo, él no solamente fue considerado como el mayor dramaturgo griego, sino también por incluso ser uno de los pioneros en poder hacer obras literarias en el género dramático. Por eso se le dice el mayor de los dramaturgos griegos. Este autor, ya de más de 100 piezas dramáticas, miren, imagínense la cantidad de obras literarias que él hizo, más de 100 piezas dramáticas, de las cuales se conservan 7, ya 7 tragedias también, completas y fragmentos de otras 90. Las obras conservadas son la obra que representa bastante a la tragedia también, la famosa obra Edipo Rey, que todos nosotros sabemos algo de esta obra, ¿verdad? La otra obra Antígona, la obra Electra, Ajax, las Traquinias, entre otras. Pero la más representativa, la más conocida, como todos sabemos, Edipo Rey, ¿no? De Sófocles. Bien, tenemos otro principal autor griego, quien es Eurípides. ¿Quién le gustaría hablarnos sobre Eurípides? A nosotros, maestra, mi compañero Lenny y a mi persona nos tocó. Va a iniciar mi compañero Lenny con una breve biografía y voy a continuar yo con sus obras. Perfecto. Adelante, compañero Adelante, Lenny. chicas. Hola, profesora. Buenas noches. Buenas tardes, que disculpe. ¿Se escucha mi voz, profesora? Es un poquito afónico. Perfectamente. Muy bien, profesora. Gracias por darme esta cobertura importante acerca de Eurípides. Eurípides fue uno de los grandes, fue uno de los 3 grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y Sófocles. El lugar de nacimiento de Eurípides es Salamina, Grecia. Lugar de su muerte es reino de Macedonia y género de es tragedia griega. Sus hijos fueron Xenofón, Euripidius, Nisaridis, Eurípides, Nisilogos, y su padre fue Cleitomnesarco. Un poco difícil, profesora, para pronunciar estas palabras. Bueno, la gran innovación de Eurípides consistió en conservar siempre los personajes grandiosos propios de la tragedia, pero
No hables, mamá. Dándoles un perfil, o sea, una forma de pensar y de sentir y actuar mucho más humano. En sus frases importantes tiene pues Eurípides sobre sobre no sé si se escucha, profesora. Continúa, Lenny, sí te escuchamos muy bien. Ya, gracias, profesora. Mi disculpa, profesora. Estaba justamente en sus frases más, ¿no? Más celos da a la maldad, a la virtud y que el vicio. Qué mala es siempre por naturaleza, una de sus frases. Ahora, otra de sus frases, el trabajo es el padre de la gloria y de la felicidad. Y tiene pues muchísimas frases donde se puede compartir de Eurípides. Y bueno, mi compañera Jessica y Margarita también darán a conocer. Muchísimas gracias, profesora. Sí, maestra, continuando con lo que decía mi compañero, ¿no? También hay un dato curioso, no curioso, sino un dato de su biografía, que provenía de una familia humilde y tenía como maestros a Anaxágoras y también a los sofistas Protágoras y Pródico y también a Sócrates, y cuyas enseñanzas se van a ver reflejadas en sus obras, maestro, precisamente hablando de sus obras que dice que han sido criticadas, ¿no? Dado su carácter anticonvencional, es decir, él en sus obras, en sus tragedias, los personajes, los protagonistas, los héroes, eran personas que también se mostraban, ¿no? Con sus defectos, con sus dudas, esa era su característica, aparte de que también hablaban un lenguaje cotidiano, ¿no? También tenían independencia de sus valores morales y religiosos en sus obras. También hemos investigado un poco y dice que también su tragedia se caracterizó porque incluía un prólogo, ¿no? En sus obras. De las numerosas obras que se les atribuye a Eurípides, dice que se les atribuye 17 tragedias y un drama satírico, entre los cuales tenemos los cíclopes, Alcestis, Andrómaca, las Bacantes, Hecuba, Helena, Electra, los Heráclidas, Heracles, las Suplicantes, Hipólito, Ifigenia en Aulide, Ifigenia entre los Tauros, Ión, el Cíclope, Medea, Orestes, Rezo, las Troyanas y las Fenicias. Otro dato curioso, maestra, es que dice que él lamentablemente ha fallecido, ¿no? Cuando visitó un reino, creo, y unos perros lo asesinaron, los perros de ese rey. Gracias, maestra. A continuación, mi compañera Margarita va a aportar más también de lo que ha investigado. Bueno, profesora, compañeros, buenas tardes. Yo voy a contar unos cuantos de su biografía. Eurípides, ¿no? Fue un dramaturgo griego nacido en Salamina, ¿no? Una ciudad de la isla de Chipre, perteneciente entonces a la Grecia hacia el año 480 antes de Cristo. La tradición indica que Eurípides nació el mismo día que tuvo lugar la famosa batalla, ¿no? De Salamina, una de las más importantes guerras médicas. Fue 23 de septiembre de dicho año, ¿no? Eurípides fue uno de los 3 grandes poetas trágicos, ¿no? Griegos de la antigüedad. Fue conocido también principalmente por haber reformado la estructura formal de la tragedia ática tradicional, mostrando personajes como mujeres fuertes, esclavos, inteligentes y por satisfacer muchos héroes de la mitología griega, ¿no? Y ese personaje es importante, nos dice que es una personaje mostrando personajes como mujeres fuertes, esclavos, inteligentes y por satisfacer muchos héroes de la mitología griega, dice, ¿no? Y sus obras también fueron innovación en el tratamiento de los mitos,
complejidad de la situación de los personajes y humanización de los personajes que se muestra como hombres y mujeres de carne y hueso con pasiones y defectos que en algunas cosas se acercan a los de tragicomedia, ¿no? Es una obra muy importante en lo que ha escrito, ¿no? Este personaje, ¿no? Importante, ¿no? Y también la obra es especial influencia de los problemas y polémicas de momento que dan un aire de realismo. También crítica cancionalista de concepto de divinidad tradicional. Eso sería mi aporte, profesora. Discúlpeme y buenas tardes. Ok, Margarita, muy bien. Creo que el equipo ya ha dado los puntos más importantes de la vida de Eurípides y así como decían, él fue jóvenes de todos los principales escritores griegos, él fue uno de los más criticados, sobre todo por romper ciertas reglas, normas. Ustedes saben, jóvenes, de que cuando uno es escritor formal de profesión, pues pertenece a un determinado grupo y este grupo tienen ciertos acuerdos que cumplir como escritores. Y es así, en el grupo de estos principales escritores griegos, pues también tenían ciertos acuerdos que cumplir, pero Eurípides rompía esas convenciones, rompía esos acuerdos y realizaba sus obras literarias tomando en cuenta su perspectiva personal. Pero sí, no se salió de género, ¿no? Como quien dice, siguió trabajando sus obras literarias en el género dramático. Vamos a escuchar ahora sobre la vida de otro principal autor griego, quien es Aristófanes, ¿sí? A ver, vamos a escuchar a quién para que nos pueda hablar sobre Aristófanes. Maestra, buenas tardes. Soy Rosemary. Voy a hablar sobre la biografía de Aristófanes. Adelante. Fue un comediógrafo griego que nació en Atenas en el año 450 a.C. hasta el año 385 a.C. Su postura dice que fue un tanto conservadora, que lo llevó a defender la validez de las tradiciones, mitos y religiosos, ¿no? Estaba en contra de todo. Los filósofos que en aquellos años impulsaban varias ideologías, bueno, él estaba en contra. Es por eso que a Sócrates, especialmente a Sócrates, era como lo veía como un enemigo, dice. Es por eso que a él es a quien en su obra Las Nubes lo presentaba como a un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. También dice que su humor es popular y directo. Para nosotros resulta grosero e incluso obsceno. Entre sus obras destacan, mi compañero lo va a hacer. Sí, maestra Giovanna y compañeros todos. Tengan todos muy buenas tardes. Continuando con Aristófanes, yo les voy a hablar un poco de sus obras, ¿no? De sus obras más resaltantes. En sí, Aristófanes se caracteriza por escribir lo que son comedias, ¿no? Y bueno, según lo que investigué, nos habla de 40 comedias, de las cuales dice nos ha llegado íntegras solamente 11, que son además las únicas comedias griegas conservadas. Y es difícil, por tanto, establecer el grado de originalidad, ¿no? Que se le atribuye como máximo representante de este género. Sus comedias se basan en un ingenioso uso del lenguaje, a menudo incisivo y sarcástico, y combinan lo trivial y cotidiano con pausadas exposiciones líricas que interrumpen la acción. Constituye esta una fórmula personal que nunca ha sido adaptada ni por Latino ni durante el Renacimiento. Bueno, la primera comedia que dirigió el propio Aristófanes fue Los Acarnienses, ¿no? Que lo escribió más o menos en el año 425, que es también la más antigua, ¿no? Que se conserva de él.
En ella nos dice que el campesino ático Diceópolis, harto de la guerra del Peloponeso, que dura ya 6 años, decide concluir por su propia cuenta la paz con los espartanos y encarga que se le envíen de Esparta una paz privada de 30 años, ¿no? En forma de una exquisita bebida, llevando así una alegre vida pacífica en medio de los horrores de la guerra, ¿no? De eso trata lo que son los acarnienses. Con otras obras tenemos, por ejemplo, lo que son las nubes, ¿no? Donde dice representada en las grandes dionisíacas, Aristófanes avanza en otra dirección, satirizando en la figura de Sócrates, a la nueva filosofía y los nuevos métodos de educación. La obra debe su nombre al coro integrado por nubes, ¿no? Creación poética muy compleja, cuyo primer canto, según Alvin Lesky, pertenece a lo más hermoso de la poesía griega, ¿no? Otras de sus obras tenemos también las avispas, ¿no? ¿Qué más? Otro, La Paz, la Lisistrata, ¿no? Y entre otras obras, ¿no? Del género comedia. Eso es todo, maestra, que lo que podría aportar sobre Aristófanes. Perfecto, jóvenes. Excelente. Muy buena participación, Adela, Lenny, Jessica, Margarita, Rosemary y Shia. Y sí, Aristófanes, como verán, jóvenes, al inicio, cuando leíamos Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, principales autores griegos, cada uno pareciese como lo mismo, pero si se han dado cuenta, cada escritor tiene su característica peculiar y en qué resaltaron más, con alguna que otra, con alguno que otro antecedente incluso que lo enmarca más. Así como, por ejemplo, Eurípides fue el más criticado, ¿no? Porque por romper reglas y normas convencionales que tenían. Aristófanes fue el visto como el burlón, el humorista, como, ¿no? Realizaba sus obras literarias incluso, dice, basados en temas de humor, ¿ya? Entonces, burlesca, ¿no? De estilo burlesco, ¿no? Mire, cada uno de estos escritores tiene sus características peculiares. Ojo, de todas ellas, de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, tenemos que saber también cuáles fueron sus obras más representativas. Uno de cada uno, ¿sí? Uno de cada uno. ¿Ya? De Aristófanes, por ejemplo, su obra más representativa son la Lisistrata. Esa es la obra más representativa de Aristófanes, ¿de acuerdo? Perfecto, jóvenes. Entonces, hablando sobre las características, ya han hablado ustedes así de manera muy, incluso repetidas veces en cada equipo y lo han resaltado muy bien. Excelente trabajo, jóvenes. Tareita, chicos, para la siguiente clase vamos leyendo la obra Edipo Rey, o recordando más que todo, ¿sí? Para la siguiente clase, y solo comentamos en la siguiente clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? La obra Edipo Rey, esta obra bien, bien bonita, ¿ya? Y termina en ciertos aspectos incluso macabros, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, muy bien, chicos, muy buena participación. Nos encontramos en la siguiente sesión. Vamos a cerrar.